Pues vamos a empezar, sus compañeros que se vayan integrando. Bueno, el día de hoy vamos a ver justificación. Este tema es uno de los temas más importantes para poder llevar a cabo su proyecto de investigación. Entonces, es importante que vayamos identificando cada uno de los elementos que componen la justificación de sus proyectos. Cualquier duda, por favor, me comentan. Listo. Entonces, nosotros lo que pretendemos con ustedes es que sus proyectos sean clínicos, de impacto clínico. ¿Por qué? ¿Qué buscamos con sus proyectos? Es que busquen mejorar la salud o la calidad de vida de sus participantes. Ese es el fin común. Pero para llegar a este fin, pues necesitamos partir de una pregunta que esté bien estructurada. De lo contrario, pues ustedes le pueden invertir 2 años, mucho esfuerzo, dinero, tiempo, quizá tiempo que uno puede ocupar con la familia, y al final van a tener un resultado que no va a ser importante. Y bueno, hay que considerar que sobre todo en los estudios que son experimentales, todo estudio de investigación puede condicionar maniobras injustificadas. No sé si, creo que no lo revisé con ustedes, hay un estudio que se llama SPRINT. Pareciera que la maniobra es inocua. En estos pacientes solo eran pacientes hipertensos en los cuales lo que se quería evaluar era el efecto del tratamiento antihipertensivo. Si el control antihipertensivo estricto condicionaba o no disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, podría parecer que esta maniobra es inocua, ¿no? Solo quiero evaluar el control hipertensivo. Sin embargo, los pacientes que fueron llevados a control hipertensivo estricto, estos pacientes a largo plazo tuvieron una disminución aproximadamente de 1% de enfermedad cardiovascular. Esa era la diferencia de incidencias entre los dos grupos. Pero además de esto, los participantes que estuvieron sometidos a control estricto, que era una presión menor de 120, estos pacientes tuvieron a largo plazo daño renal, enfermedad renal aguda, disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, siempre cualquier estudio experimental, por inocuo que parezca, puede condicionar cierto daño. Entonces, ¿cuáles son los elementos de toda justificación? Lo primero es tener una necesidad clara que resolver. Su pregunta de investigación debe contener la población de estudio, el estado basal, maniobra y desenlace. Y bueno, tienen que a lo largo de toda la justificación ponderar la relevancia clínica. Aquí es importante que cuando ustedes estén elaborando la justificación o presentando, convenciéndonos de la importancia de su proyecto de investigación, que recuerden ese momento en el que ustedes se plantearon esa pregunta. Esa pregunta no salió de la nada, surgió de una necesidad, probablemente durante la atención de un paciente, en su consulta del día a día, surgió esa necesidad de hacer algo, de resolver algo que todavía no tenía respuesta. Entonces, hay que tener esa necesidad clara y debe haber un vacío en el conocimiento. Si es una respuesta que ya se sabe, pues mejor hagan una buena revisión y ya, ¿para que lo siguen estudiando? Debe haber una necesidad clara. Ajá. Y deben tener en cuenta que su respuesta debe ser relevante. Es decir, que ustedes se planteen al final de mi estudio en qué va a mejorar la atención de mis pacientes, cuál va a ser la utilidad. Y bueno, en investigación, y como en todo, los recursos son finitos. Entonces, por ejemplo, Ale, para hacer su proyecto de investigación, va a tener que probablemente solicitar un financiamiento para las pruebas de laboratorio, para medir la disbiosis. Entonces, si es un proyecto que no está claramente justificado, que no tiene valor social, pues yo preferiría dárselo si yo tuviera que participar en la decisión de darle el dinero o no, pues a lo mejor lo invertiría en prevención de enfermedad cardiovascular, si es que no estuviera adecuadamente sustentado. Vean esta pregunta. Debemos tener muy claro que hay una diferencia entre la práctica clínica habitual y la investigación. Este ejemplo surgió de hace
yo creo que un diplomado, dos diplomados, dos cursos propedéuticos. En este estudio lo que se quería evaluar era la frecuencia de deterioro cognitivo a través de dos cuestionarios. ¿Consideran que esta pregunta es clínicamente relevante? Una pregunta clínicamente relevante, pero en el contexto de la investigación. Por supuesto que al estar atendiendo a los pacientes, pues ustedes tienen que evaluarlo y tienen que identificar si hay alguna alteración, pero en el contexto de la investigación, ¿de qué les va a servir? A ver, nuestros médicos familiares, Andy. Es que no me lleva a ninguna relevancia clínica. O sea, sí está buscando nada más qué tanto es el deterioro cognitivo, pero no me responde cómo ayudar al paciente o qué voy a hacer al final de ese estudio. Ok, entonces esto es muy importante, el objetivo latente. ¿Qué voy a hacer una vez que tenga la respuesta? Entonces, aquí lo que se quería evaluar era una opción para evaluar deterioro cognitivo que no fuera tan larga como el Mini-Mental. Entonces, si fuera un estudio de proceso o de prueba diagnóstica, tendría que estar contrastado la nueva prueba contra el gol estándar. Aquí ninguno de los dos es un gol estándar. Y sí, ¿de qué me sirve solo saber la frecuencia de deterioro cognitivo? ¿Hay tratamiento? ¿Le puedo hacer algo a estos participantes? ¿Va a cambiar en algo su pronóstico? Entonces, bueno, esta pregunta pareciera que era más clínica que ser una pregunta de investigación clínicamente relevante. No podríamos partir y querer hacer una justificación si no tenemos identificados los componentes del diseño arquitectónico: estado basal, maniobra y desenlace. Si esto no está identificado, entonces ¿cómo vamos a hacer nuestra búsqueda de información? ¿Cómo sabemos si hay un vacío en el conocimiento o la pregunta ya fue resuelta? Si esto no queda claro, entonces, ¿cuál es la necesidad del estudio? Hace algunas clases me tocó en estadística. Era una base de datos en pacientes que tenían cáncer de pulmón. La maniobra era estadio clínico y el desenlace, bueno, lo que yo les pedí es que evaluaran de la base de datos los factores de riesgo de mortalidad. Sin embargo, al ver el estado basal, en la maniobra se colocó la muerte y en el desenlace a los factores de riesgo. Entonces, bueno, al analizar esto, pareciera que queda del todo claro el diseño arquitectónico, que es muy sencillo, pero deben tener en cuenta estos elementos. Para que algo sea, entonces, el diseño arquitectónico se aplica solo y solo si el estudio es de causalidad, causa-efecto, si la maniobra modifica el estado basal y condiciona un desenlace. Entonces, en este ejemplo que les pongo de mortalidad, la mortalidad no modifica el estado basal para producir un factor de riesgo. Entonces ahí no hay una lógica clara. No se puede utilizar el diseño arquitectónico en estudios que de inicio son descriptivos, cuando se quiere evaluar solo prevalencia o cuando se quiere evaluar incidencia. Entonces, esto es algo que ustedes deben tener muy claro. La maniobra impacta en el estado basal para condicionar un determinado desenlace. Entonces, esto es lo primero que deben considerar. Entonces, tiene que estar tan clara como en este ejemplo. En pacientes con diabetes y sobrepeso, diabetes con sobrepeso y obesidad, es más relevante la reducción de peso que el control farmacológico estricto para evitar complicaciones. ¿Cuál es el estado basal, Iván? El estado basal sería los pacientes con diabetes tipo 2 que tengan sobrepeso y obesidad. Exacto. Ajá. La maniobra. La maniobra con sobrepeso y obesidad. La reducción de peso. Ajá. Y la otra maniobra de El mejora. control farmacológico. Ajá.
Ok, desenlace. Y el desenlace sería evitar las complicaciones. Ok, entonces acuérdense que las maniobras pueden ser observacionales o experimentales. Si son observacionales, nos referimos a la exposición a determinado factor de riesgo. O bien pueden ser experimentales si el estudio es un ensayo clínico. Entonces, bueno, una vez identificados los elementos, ahora sí, procedemos a identificarlos. Ahora, vean este ejemplo. Este no está tan sencillo. ¿Cuál es el grado de contractilidad del músculo geniogloso durante el sueño REM y el grado de despertar que genere aumento en la morbilidad en apnea del sueño en población mexicana? Ale. El estado basal sería la población mexicana. La maniobra sería la contractilidad del músculo durante el sueño REM y el grado de despertar, y el desenlace sería el aumento en la morbilidad en la apnea del sueño. Perfecto. Entonces, el estado basal es población mexicana con apnea del sueño. Maniobra, grado de contractilidad y el grado de despertar. La morbilidad. ¿Qué entienden ustedes aquí por morbilidad? Si esto lo buscamos como un término mesh, ¿qué creen que nos salga? ¿Creen que sea específico? No, pues va a sacar información de todo. Ok. Al interrogar específicamente, aquí en este ejemplo, con morbilidad se referían específicamente a el grado de descontrol hipertensivo. Entonces, aquí se referían a descontrol hipertensivo. Por eso, por supuesto que no queda claro. No sabemos si se iba a elegir solo a pacientes que eran hipertensos o solo tenían apnea del sueño. Entonces, tienen que ser muy claros en sus componentes. De lo contrario, pues en la búsqueda o les van a arrojar 20,000 artículos o no les va a arrojar ningún resultado. Y todo por no ser específicos. Entonces, aquí tendremos que aclarar a qué se refiere con morbilidad, porque puede ser distinto el impacto en enfermedad cardiovascular, a lo mejor en somnolencia diurna, en control hipertensivo, descontrol metabólico. Entonces tienen que ser específicos. Ajá. César, en este ejemplo, ¿cuánto influye en recurrencia el margen quirúrgico hepático en pacientes posoperados de hepatocarcinoma? El estado basal son los pacientes operados de hepatocarcinoma. Ajá. La maniobra sería el margen quirúrgico hepático en la resección y el desenlace, la recurrencia del hepatocarcinoma. Ok. Acuérdense que la respuesta a la pregunta de investigación es la hipótesis. Entonces, si yo pregunto cuánto influye, mi respuesta tendrá que ser cuánto influye. Entonces, aquí es necesario mejorar la redacción. Y en cuanto al margen quirúrgico, ser específicos. Entonces, aquí lo que se pretendía era evaluar el punto de corte, era más o menos de 1 centímetro de margen quirúrgico. Entonces, aquí hacerlo siempre claro para que no quede lugar a duda. Porque a lo mejor, pues ya se sabe que el margen quirúrgico hepático influye, pero no sabemos específicamente si es mayor a 2 centímetros, si debe ser mayor o menor a 2 centímetros, a 1 centímetro. Entonces, a lo mejor eso es lo novedoso de este estudio. Por eso es que ustedes tienen que ser muy claros. Ajá. Una vez que la pregunta esté elaborada, ahora sí, vamos a desglosar qué tan factible es, qué tan sensato es el cuestionamiento y si hay o no una respuesta previa. Pensemos en este ejemplo. Ajá. Entonces, lo primero es que su pregunta sea sensata. Debe haber una explicación biológica o debe haber una base epidemiológica. Les pongo un ejemplo. Alguno de los alumnos quiere evaluar en pacientes que tienen diabetes tipo 2 si acudir a consulta con un control mensual condiciona diferencia en el control glucémico en pacientes. Los dos grupos de comparación es ir una vez al mes o tener receta resurtible e ir cada 3 meses y ver eso qué tanto impacta en el control glucémico.
¿cuál sería la lógica entre visitar al paciente, visitar al médico una vez al mes y el desenlace, que es control glucémico? ¿Habría lógica? ¿Habría una explicación biológica o una plausibilidad biológica? Es que más bien son los factores que influyen en cada paciente: ejercicio, apego al tratamiento, dieta, lo que influye en el control glucémico. Entonces, pues no pareciera ser esa la maniobra principal. Quizá tendría un efecto más directo sobre el apego al tratamiento, pero no específicamente sobre el control glucémico. Entonces, a veces, cuando estamos enfrentando algunas enfermedades nuevas, como COVID-19, pues tenemos alguna información epidemiológica, pero no tenemos tan claros los mecanismos de acción. Un ejemplo, ¿recuerdan cuando al inicio de la pandemia se consideró que el clima podía influir, las altas temperaturas podrían influir y disminuir la pandemia? Eso no sucedió. Al final eso no sucedió en la mayor parte de los países. Entonces, a veces, de inicio, pues solo tenemos los datos epidemiológicos. Esto fue lo que ocurrió cuando se estaba estudiando cuál era la fisiopatología o los factores de riesgo del cáncer cervicouterino. Entonces, en 1842 se empezaron a analizar los datos demográficos en los certificados de defunción de las mujeres que habían fallecido por cáncer cervicouterino. Entonces, ¿qué se encontró? Que en su mayoría eran casadas, viudas y prostitutas, a diferencia de las mujeres que habían fallecido por otra causa y que no tenían cáncer cervicouterino. En estas pacientes había una mayor frecuencia de mujeres núbiles o monjas. Entonces, el primer acercamiento a entender la fisiopatología y los factores de riesgo fue que posiblemente era una enfermedad asociada al contacto sexual. Posteriormente, bueno, en este momento, ya con todos los mecanismos fisiopatológicos que conocemos, ya sabemos el papel del BPH y su efecto en las proteínas víricas y en la inmortalización de las células. Entonces, bueno, en este momento ya hay una base lógica y clara. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que sustentar para cada uno de sus proyectos es por qué la maniobra o a través de qué mecanismo la maniobra va a estar implicada en el desenlace, tratando de evaluar que su maniobra sea la principal y que no haya otras maniobras periféricas. En tu proyecto, César, ¿cuál es la maniobra y cuál es el desenlace? La maniobra es la pérdida de peso lograda a través de cirugía bariátrica. Ok. ¿Y el desenlace? Y el desenlace sería las características de la respuesta inflamatoria en grasa. Bueno, las características de la respuesta inflamatoria después de la pérdida de peso. Ok, ya lo cambiaste. Antes, la maniobra era el tipo de cirugía. Ah, ok. Ajá, sí. El tipo de cirugía. Entonces, aquí el tipo de cirugía, pues no era lo que iba a condicionar estos cambios inflamatorios, sino Exacto. el cambio de peso. Entonces, esta parte ya la cambiaste. Ok. Uh-huh. Ahora, Sandy, ¿cuál es el estado basal, maniobra y desenlace de tu proyecto? El estado basal son pacientes con EPOC. La maniobra es la composición corporal entre pacientes con obesidad, sin obesidad y con bajo peso. Son 3 grupos y el desenlace es los niveles de calidad de vida o el nivel de calidad de vida. Ok. ¿Qué tendrían que cuestionarle a Sandy sobre la lógica de su maniobra? ¿Qué le cuestionaría? ¿Es lógica la maniobra? ¿Les queda claro cómo el estado nutricional va a impactar en la calidad de vida? ¿Por qué más o menos, Ale? Porque, como decías antes, hay que especificar cuál es el impacto de manera muy puntual.
decir calidad de vida son muchas cosas, ¿no? Podría ser que el paciente tenga agotamiento, que su fuerza muscular no fuera la misma, es decir, el estilo, la calidad de vida se mide de muchas maneras. Entonces, a lo mejor especificar más, no sé, o 3 puntos en los cuales se pueda basar ese amplio criterio de calidad de vida. Ok, bien. Aquí tendrían que considerarse otras características, otras condiciones que podrían impactar también la calidad de vida. Uno de ellos es si el paciente sigue fumando o no, si requiere oxígeno domiciliario o no, cuántas horas. Por supuesto que su calidad de vida se va a ver afectada si tiene que utilizar oxígeno 24 horas al día. Si el paciente está controlado o no, si tiene exacerbaciones o no, la severidad de la enfermedad, si además de POC tiene diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica u otras comorbilidades. Entonces, aquí de lo que se trata es de sustentar la maniobra y de ver a través de qué mecanismos fisiopatológicos el estado nutricional va a condicionar esta alteración en la calidad de vida. A esto nos referimos con la sensatez de la justificación. Y bueno, vean, pareciera que esto no tiene importancia, pareciera a lo mejor que nuestro estudio pudiera no ser más trascendente, pero bueno, pues tenemos el caso, que seguramente ya se los había mencionado antes, de este sujeto, de Wakefield y el autismo. Entonces, para empezar, estudió solo a 12 niños, y en 12 niños, a partir de 12 niños, se llegó a la conclusión de que la vacunación condicionaba hiperplasia y linfoidea a nivel de híleo y también ocasionaba ciertos comportamientos sugestivos de autismo. Ajá. Fueron 12 participantes, vean, aquí está, 12 participantes. ¿Qué pasaría si yo ahorita me saco un proyecto de investigación y en este momento digo que quiero evaluar el antecedente de la vacunación de BCG para producir COVID? ¿Qué pasaría con la población mexicana? ¿Qué porcentaje tiene aplicación de BCG? Una población quizá mayor a 30 años. ¿Qué pasaría? La mayoría tiene BCG, entonces Por sí. supuesto. Esto fue lo que hizo este sujeto. Estos niños, pues en su mayoría, tenían el antecedente de vacunación. Pero hay poblaciones que tienen porcentajes de vacunación tan altos como del 98, 99%. Entonces, si yo parto de ahí, pues todos están vacunados, todos tendríamos el antecedente. Por lo tanto, todos tendríamos un mayor factor de riesgo. Entonces, aquí, pues, no le cuestionaron la fisiopatología. ¿A través de qué mecanismos condiciona autismo? ¿A través de qué mecanismos condiciona estas alteraciones de hiperplasia linfoidea en híleo? Y tenía, bueno, ahí había también encefalitis, y vean como todo esto en 12 participantes. Entonces, pues la población estaba sumamente seleccionada. Sin embargo, fue un estudio que se retractó, pero muchos años después. Vean, la revista es Lancet. Entonces, vean por eso la importancia de que ustedes sustenten adecuadamente su justificación. Sustenten por qué mecanismos fisiopatológicos o plausibilidad biológica de la maniobra sobre el desenlace. Ajá. Si esto no está claro, bueno, pues entonces busquen alguna otra opción alternativa. Ajá. Las observaciones a veces provienen de evidencia directa y justificada, pero no siempre. Y a veces un estudio que aún no tiene una respuesta definitiva lleva a otros estudios, desviándonos de la pregunta original y haciendo que tengamos siguientes suposiciones. ¿Por qué? En el 2009, en la pandemia de influenza, se evaluó que la obesidad era un factor que incrementaba la mortalidad. Entonces, aún sin tener bien esta respuesta clara, ¿qué fue lo que sucedió? Se empezaron a investigar los mecanismos fisiopatológicos, inmunológicos que estaban presentes en estos pacientes con obesidad e influenza. Cuando al final
los últimos estudios, los estudios más grandes, lo que mostraron es que lo que incrementaba la mortalidad no era el ser obeso, sino las comorbilidades asociadas. Si había diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. Entonces, ojo con estas segundas suposiciones. Ahora, del estudio de hidroxicloroquina, el desenlace fue aclaramiento viral. ¿Cuál podría ser una segunda suposición que no tendría un sustento científico todavía? ¿Suposición de qué? Una suposición. A partir de ese estudio de hidroxicloroquina, ¿alguna suposición sobre COVID? Quizá una segunda suposición sería que el medicamento, que la hidroxicloroquina, al mejorar el aclaramiento, también disminuye el riesgo de complicaciones y muerte. No sabemos, en realidad no sabemos. Se requeriría otro estudio en el que se evalúe durante más tiempo ese desenlace. No podemos hacer una segunda suposición de que la hidroxicloroquina funciona en todos los pacientes y mejora la mortalidad y complicaciones, mejora el riesgo de intubación, hospitalización o enfermedad severa. Esa sería una segunda suposición a partir de decir que la hidroxicloroquina mejora el aclaramiento viral. Entonces, cuando ustedes tienen una maniobra, tienen que verificar que esa sea su maniobra principal. Es decir, tendrían que controlar el efecto de otras variables que van a estar impactando en el desenlace. Entonces, por ejemplo, en este estudio se evaluó, se encontró que en los niños menores de 2 años, el dormir con la luz prendida en la habitación aumentaba el riesgo de miopía. Y vean las prevalencias. 48% en aquellos que dormían con la luz prendida versus 9% en aquellos que dormían con la luz apagada. La diferencia es mucho mayor al 10%. ¿Qué opinan de esto? ¿Habría una fisiopatología? Un grupo de investigadores, un año después, consideró que no había el sustento fisiopatológico entre estas dos asociaciones. Entonces, un año después, otro grupo de investigadores replicaron el mismo estudio, pero ellos consideraron que había una tercera variable que los investigadores iniciales no habían contemplado, que era el antecedente de miopía en los padres. Entonces, ¿qué es lo que condicionaba que la luz estuviera prendida? El que los papás tuvieran miopía. Si los papás tenían miopía, entonces la luz permanecía prendida. Entonces, cuando se consideró este efecto, ya la luz ya no tenía algún efecto e impacto en el riesgo de miopía. Ahora, en sus proyectos deben considerar... Sí. Vamos a suponer, la verdad es que este ejemplo está bueno. Vamos a suponer que el estudio de 1999 haya revisado estudios previos en los que se hubiera concluido que el antecedente de miopía en los padres no tenía nada que ver y que ese haya sido el motivo por el que ellos no lo consideraron. Okay. Entonces aquí la conclusión de ellos, aunque sigue pues no explicando el motivo, ¿sí sería válida? Aquí tienen que ver el resto de los antecedentes, el diseño. En este caso no se hizo un análisis multivariado. En el segundo ejemplo sí se hizo un análisis multivariado que consideró el efecto de las principales variables. Entonces, si ustedes hacen estudios que son similares, que tienen la misma población, se consideran los mismos criterios de inclusión, con los mismos procedimientos diagnósticos, el resultado tendría que ser el mismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Aquí claramente olvidaron alguna variable, pero sí podría suceder que haya evidencia que es contradictoria. Cuando esto sucede, ustedes tienen que regresarse a analizar los artículos con todo detalle,
como pasó en mi artículo, en mi estudio de ingesta de proteínas y tasa de filtrado glomerular. Todos los estudios, o la mayoría, eran contradictorios. Unos estaban a favor y otros en contra de la ingesta de proteínas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que dentro de cada uno de los estudios había diferentes tipos de sesgos, pero especialmente había diferentes poblaciones. Entonces, habían estudios donde mezclaban todo y en esos no se mostraba asociación. Había estudios donde solo había pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 o en estadios avanzados y ellos sí se beneficiaban de la ingesta de proteínas. En los sujetos que estaban sanos, no había impacto. Entonces, aquí depende de las características de la población. De el diseño metodológico. Probablemente los diseños son distintos o se usaron pruebas diagnósticas distintas. Entonces, por ejemplo, ahí valdría la pena resolver esa pregunta de investigación porque no está resuelta, es contradictoria y solo habría que ver por qué es contradictoria. ¿Quién tiene el mayor tamaño de muestra? ¿Cuál es el estudio que tiene menor cantidad de sesgos? Otro ejemplo, les pongo otro ejemplo. Hace unos años, no sé hace cuántos años, ¿se acuerdan que le pusieron un impuesto a las bebidas azucaradas? Y a las bebidas azucaradas se les atribuía la obesidad de niños. Podría ser un factor que influya, pero ¿creen ustedes que es el principal factor? ¿Puedo yo tomar a lo mejor un jugo en la mañana? 250 mililitros. ¿Eso me va a condicionar obesidad? Si corro 10 kilómetros al día, como Ale, si procuro tener una dieta balanceada y no hipercalórica en el resto del día, ¿ustedes consideran que sea solo la ingesta de bebidas azucaradas lo que va a condicionar obesidad? No, porque evidentemente la obesidad es multifactorial, entonces esa es nada más una. Okay. A lo mejor esos son mis únicos gramos de glucosa que me meto en un día, porque ni en el desayuno, comida ni cena vuelvo a incluir algún otro tipo de carbohidratos. Entonces, todas las causas de los desenlaces en general son multifactoriales, aun cuando esté claramente evidenciado y mostrado un factor infeccioso. Entonces, ¿por qué no todos los pacientes con VIH tienen las mismas complicaciones? Algunos se infectan con mismas exposiciones, otros no se infectan. Entonces, aún habiendo un agente etiológico claro, todo es multicausal. Esto ustedes deben considerar. Ajá. Y ahora, ¿qué me dirían si yo les digo que quiero evaluar en una corte de trabajadores de la salud el efecto del consumo pasivo de tabaco? ¿Qué me dirían? ¿Quieren participar en mi estudio? Los voy a seguir 10 años y les voy a estar preguntando su antecedente de tabaquismo. Los voy a seguir en 10 años y voy a ver en 10 años quién desarrolla o EPOC o alguna enfermedad pulmonar. ¿Qué opinarían? ¿Participarían en mi estudio? ¿Se encontrarían ustedes interesados en participar en mi estudio? Raúl, ¿tú participarías en mi estudio? No, pues desde como 1987-86 ya estaba constante la evidencia de que ya no se requería el estudio porque ya se demostró que sí es un riesgo. Por supuesto. Entonces, si la pregunta de investigación ya está resuelta, ¿cuál es la necesidad? No aplica el que ustedes me digan, es que no se sabe en población mexicana. ¿Por qué? ¿Que los mexicanos somos marcianos, extraterrestres? ¿O que tenemos un comportamiento diferente a las otras poblaciones? A menos que sea una condición propia. Por ejemplo, si el estado nutricional está claramente involucrado o el estilo de vida, bueno, pues entonces se vale que ustedes me digan, es que no se ha hecho en población mexicana y la población mexicana tiene el primer lugar en obesidad y sobrepeso y esta es una variable que puede influir. Bueno, entonces ahí se vale. O si están estudiando estilo de vida. Pero si no hay alguna otra condición, ¿para qué lo estudian? No se vale solo estar replicando estudios. Por ejemplo, en estudios en pacientes con cáncer, ahí, por ejemplo, se valdría
porque los ensayos clínicos en general están muy controlados. A veces se pide una prueba previa de inclusión, que tengan más de 80% al apego terapéutico. La realidad es que en nuestra población los pacientes no tienen ese apego. O puede ser que sean estadios incipientes. Y si en nuestro país los estadios donde se diagnostica son avanzados y además hay desnutrición y además tenemos a lo mejor un tipo histológico diferente, bueno, pues entonces se vale el que ustedes se planteen esa pregunta de investigación, pero deben tener claro el motivo y la razón por qué replicarlo en nuestra población. Alguna condición debemos tener para que esto se muestre diferente. Y después, relevancia de la pregunta. Aquí, a mí en lo personal, lo que me gusta es hablar de la relevancia del estado basal. Si yo decido trabajar solo con pacientes con enfermedad renal crónica, tengo que hablar de la importancia de la enfermedad renal crónica en el contexto de nuestro país. Si decido evaluar sarcopenia, debo hablar de las características sociodemográficas de la población mexicana, cómo ha ido en aumento el envejecimiento, qué porcentaje de la población es adulto mayor, o si quiero evaluar obesidad, pues qué porcentaje, cuál es la prevalencia de obesidad. Entonces, la frecuencia de una condición en estudio es importante, pero a lo mejor ustedes pueden evaluar alguna condición que es frecuente en su hospital. Es la primer causa de consulta, aunque en México, en el ranking de todas las patologías, pues no es la más frecuente o es de las menos frecuentes, en su contexto sí. Entonces, aquí tienen que hablar de la importancia de esa patología o en la población mexicana o en su contexto en específico. ¿Por qué? Porque trabajan en lugares que son de referencia. Entonces, si ustedes quieren evaluar esclerosis múltiple, pues yo les diría, si lo quiere evaluar Iván en su unidad de medicina familiar, le diría que nunca va a acabar ese estudio o que va a tener que incluir por lo menos todas las unidades de medicina familiar de la Ciudad de México. Pero si ustedes me dicen que quieren evaluar esclerosis múltiple en la clínica de esclerosis de centro médico, bueno, pues entonces ahí tienen a la población y ahí es una patología que es frecuente. Entonces, la frecuencia tiene que ver con el lugar donde ustedes van a estudiar esta población. Después, a mí me gusta hablar, entonces tengo el estado basal, me gusta hablar del desenlace. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica? ¿O qué pasa con estos pacientes que son sometidos a trasplante? ¿De cuánto tiempo es su supervivencia? ¿Cómo se modifica la calidad de vida? ¿Qué pasa si hay rechazo del injerto? ¿Qué tan probable es que este paciente vuelva a tener un donador? Entonces, a mí me gusta empezar así, hablar de la maniobra y cómo la maniobra y el estado basal tienen que ver con el desenlace. ¿Cómo se asocia? ¿Qué tan frecuente se presenta en esta población el desenlace? Entonces, aquí tienen que hablar de la gravedad de la condición renal. Aquí tendrán que sustentar, César, sea como sea, nos va a tener que sustentar por qué los marcadores inflamatorios. Y una vez que él conozca que la disminución de peso modifica uno de los componentes inflamatorios, tendría que plantearse, ¿y para qué me sirve el modificar los marcadores inflamatorios? Entonces tendrá que mostrarnos cuál es el sustento. ¿A qué se asocia los marcadores inflamatorios elevados? Tendrá que decirnos que a mayor riesgo cardiovascular o a mayor riesgo de complicaciones, no sé, de diabetes, hipertensión. Tendrá que sustentarnos cuál es la importancia de este desenlace intermedio. ¿Por qué? Como en el estudio de hidroxicloroquina, el aclaramiento viral no necesariamente tiene que traducirse en una mejoría de la severidad, en una disminución de la mortalidad. Entonces, es importante que ustedes sustenten adecuadamente cuál es el desenlace. Podría ser que ustedes evalúen algunas complicaciones de los tratamientos, por ejemplo, cuando en los estudios de cardiotoxicidad en agentes terapéuticos quimioterápicos, es una
razón, es un motivo, es una complicación que puede deteriorar la calidad de vida. Si ustedes deciden evaluar hemoglobina glucosilada, me tienen que decir cuál es el impacto. Entonces, acuérdense de esta imagen del grade, cómo se va ponderando la importancia del desenlace, desde mortalidad hasta marcadores subrogados, hemoglobina glucosilada, glucosa, presión arterial sistólica, potasio, calcio, lo que ustedes quieran en esta parte. Si ustedes quieren evaluar pacientes que tienen, o mujeres, si quieren evaluar si el consumo de calcio mejora o no, no van a evaluar densidad mineral ósea, tendrían que evaluar el riesgo de fracturas a largo plazo. Entonces, ojo con esta parte, siempre considerar un desenlace que pueda ser clínicamente relevante. Ahora, en cuanto al desenlace, ¿qué me tienen que mostrarte el desenlace? ¿Cuál es la frecuencia? Pero también cuál es el impacto de su desenlace. A lo mejor es un desenlace que impacta seriamente la calidad de vida. Entonces, una parte es la frecuencia del desenlace, otro, el costo económico. No necesariamente, probablemente lo que menos nos interesa es el costo económico, pero tenemos que cuidar los recursos, entonces esto tenemos que averiguar. Pero lo más importante de la justificación es que ustedes evalúen el efecto que en su maniobra tiene en el desenlace. ¿Cuál es la diferencia absoluta del efecto? Entonces, Ale, ¿cuál es tu maniobra y cuál es el desenlace? En mi proyecto la maniobra es determinar la disbiosis en pacientes trasplantados, los que tienen rechazo y los que tienen una función renal estable, todos trasplantados. Ok, entonces, este aspecto es muy importante para que ustedes puedan calcular el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué necesita Ale en esta parte? Decirnos cuál es la incidencia de rechazo en los pacientes que tienen disbiosis. ¿De cuánto estimas que sea esa incidencia? Del 50%. Entre el 50 y el 60%. Ok. Y en los pacientes que no tienen disbiosis, es decir, en la población general, ¿de cuánto es el rechazo que tú esperas? O sea, en la población general no trasplantada. No, en la población trasplantada. O en la que no tiene disbiosis. Yo pienso que aproximadamente entre los pacientes que tienen trasplante y función renal estable, 50-60% van a tener disbiosis, pero creo que los que tienen rechazo van a tener un 80% de disbiosis. ¿Va a ser un estudio de casos y controles? ¿Mande? ¿Es un estudio de casos y controles? Es casos y controles sanidad de una corte, sí. Entonces, en los estudios de casos y controles, dado que el investigador define la cantidad de casos y cantidad de controles, entonces, en los casos, lo que tiene que evaluarse es cuál es la frecuencia de disbiosis. Entonces, en este caso, en los que tuvieron el rechazo, se espera que sea de 80%. En comparación con los pacientes que no tuvieron rechazo, en ellos se espera una disbiosis del 60%. Aquí la ganancia absoluta es de 20%. Eso llevará aproximadamente a unos 200 participantes. Quizá es lo que Ale necesita, unos 200 participantes. Entonces, cada uno de ustedes en esta parte tiene que mencionar qué pasa con el estudio de César. Aquí tendría que definir cuál es la ganancia ponderal. Tal vez dividir la ganancia ponderal en 2 grupos o en 2 o 3 grupos y evaluar en estos 2 grupos cómo se comportarían algunos marcadores inflamatorios o alguno en especial. Entonces, en los pacientes que pierden más del 20% de peso corporal, ¿cómo se comportaría a lo mejor alguna interleucina? ¿Cuál sería su valor medio? En comparación con aquellos que no pierden tanto peso, que pierden menos del 10%. ¿Cómo se comporta esa interleucina? En el estudio de Sandy, ella tendría que decirnos en los pacientes desnutridos cuál es el puntaje de calidad de vida o qué porcentaje de los pacientes desnutridos tienen deterioro en la calidad de vida, en comparación con los obesos. En los obesos, ¿cuál sería el puntaje de calidad de vida o la frecuencia de deterioro en la calidad de vida? Todo esto es importante porque con esto se calcula
el tamaño de muestra. Entonces, podría ser que su maniobra solo muestre un efecto de 5% y que no alcance esa diferencia de la que hemos hablado antes de 10%. Pero si es una maniobra que tiene bajo costo, que no tiene eventos adversos o que está al alcance de toda la población, bueno, pues entonces vale la pena arriesgarse por ese 5%. Ajá. ¿Qué es importante que ustedes consideren siempre? Un manejo terapéutico más sencillo siempre va a hacer que el paciente tenga un mayor apego al tratamiento. Entonces, si ustedes quisieran evaluar, no sé, un antibiótico que se aplica una vez al día en comparación con uno que se aplica 4 veces al día, pues seguramente va a tener mayor apego ese que se aplica una vez al día. Entonces ahí se vale. Se vale. ¿Por qué? Porque va a mejorar el apego terapéutico. Y finalmente ustedes tienen que considerar los eventos adversos. Ahora, finalmente, deben hablar de la aplicabilidad de la respuesta. Esto es igual al objetivo latente. Esto no va en el apartado de objetivos, ¿eh? Es importante que lo considere. Esto va en la justificación. La parte final de su justificación debe decir, una vez que yo tenga la respuesta a mi pregunta de investigación, ¿cuál va a ser la utilidad? ¿En qué va a cambiar la atención de mis pacientes? Iván, estado basal, maniobra, desenlace y el objetivo latente de tu proyecto. La maniobra basal No, el son los estado basal. pacientes, el estado basal son los pacientes mayores de 70 años con sarcopenia. La maniobra viene siendo, antes de aplicar la maniobra se les va a medir la fuerza, de presión, la circulación, la circunferencia de pantorrilla, la velocidad de la marcha y la calidad de vida, pero específicamente con el cuestionario SARC-WOD. Y la parte de nutricional con el Mini Nutrition Assessment. Y en la maniobra se va a tener un grupo en el que se le va, el grupo control va a estar consumiendo su dieta habitual, proteica, y se le va a proporcionar una rutina de ejercicio físico, mientras que en el grupo experimental, aparte de continuar con su dieta proteica habitual, va a estar con un complemento proteico de caseinato de calcio y la ingesta de vitamina D, y también se le va a dar la misma rutina de ejercicio físico que se le dio al grupo control. Y como desenlace se va a valorar la calidad de vida con el mismo cuestionario previamente realizado de SARC-WOD. ¿Y qué me dijo? Que la otra era, ¿cuál era la aplicación de la respuesta? ¿Cuál es tu objetivo latente? Mi objetivo, pues, es el observar una mejoría en el grupo experimental una vez aplicado la rutina de ejercicio y el complemento alimenticio. Ok. Un grupo, me confundí. Un grupo va a tener ejercicio y el otro caseinato de calcio. No, el grupo control, su dieta proteica habitual. Ajá. y la rutina de ejercicio físico. Ok. El grupo Y control. el grupo Okay. experimental, la dieta proteica habitual más caseinato de calcio e ingesta de vitamina D. Ok. Y la rutina de ejercicio físico. Ok. Entonces, a lo que le estás apostando es que el caseinato y la vitamina D es lo que mejoran el desenlace, la calidad de vida. Sí, ya me di cuenta que creo que estoy mal. ¿Por qué? Porque estoy metiendo los dos. En el grupo control no debería de meter entonces la rutina de ejercicio físico. Aguas, aguas. ¿Cierto? Acuérdense del ejemplo de autismo. ¿Qué pasaría si tú muestras que los pacientes que están sometidos a ejercicio no tiene o no hay impacto? Ninguna de las maniobras impacta en la calidad de vida. Pues no sería... Ya no recetamos ejercicio, ya no lo prescribimos, ya le decimos a Ale que deje de correr. No tiene que No seguir mejora. corriendo. Ojo con esta parte, es muy importante. Tienen que plantearse
¿qué va a pasar cuando tengan la respuesta a la pregunta de investigación? ¿En qué va a cambiar su proyecto? Están en un momento donde todavía lo pueden cambiar. Entonces, la siguiente semana, Ale e Iván, en 10 minutos, nada más, no se pasen de 10 minutos, van a mostrar su diseño arquitectónico, la pregunta de investigación, diseño arquitectónico y después la justificación. La tarea es para todos, pero solo ellos dos de inicio van a presentar. Justificación, con todos estos elementos. Entonces, pueden ir haciendo, les voy a compartir la presentación. Entonces, en el artículo de justificación está este cuadro. Entonces, lo primero es pregunta de investigación y diseño arquitectónico. ¿Está claro? El estado basal, la maniobra y el desenlace. Y después tendrían que ir hablando, está después la búsqueda. ¿Qué resultados encontraron en la búsqueda? ¿Hay evidencia a favor o en contra? Ahí ustedes pueden agregar los cuadros de resultados, toda la información que nos permita entender cuál es la necesidad de su investigación. Y después, relevancia del estado basal, maniobra, desenlace. Y finalmente, me tendrán que hablar de cuánto esperan que la maniobra impacte en el desenlace en cada uno de los grupos. Si fuera ingesta de sodio alta y baja y enfermedad cardiovascular, me dirían la incidencia de enfermedad cardiovascular en el grupo con ingesta alta de sodio es de 2%, en comparación con 1%. Entonces, ahí la diferencia solo sería del 1%. Y finalmente van a concluir con la aplicabilidad de la respuesta, su objetivo latente. Una vez que tengan la pregunta de investigación, ¿qué van a hacer? ¿Y cuál es el diseño? Bueno, en el diseño arquitectónico, nada más ahí, de acuerdo al enfoque metodológico, me van a decir, es un estudio de casos y controles, lo voy a responder por una encuesta transversal o lo voy a responder con una corte o con ensayo clínico. Entonces, es importante que vayan desglosando cada componente. Déjenme... Entonces, bueno, hasta el final vienen cuáles son aquellas características que debe contener una pregunta clínicamente relevante. Uno es que mejora la salud y la calidad de vida del participante. La pregunta aún no está resuelta al revisar la literatura. Se conoce la magnitud del beneficio esperado. Se sabe qué tanto impacto va a tener la maniobra en el desenlace, en cada uno de los grupos. Tiene una aplicabilidad mi proyecto. Hay un valor social. Responde a una necesidad de salud de la población. Surge de un vacío en el conocimiento y de una observación sistemática de este fenómeno. La pregunta tiene que estar clarita. Tienen que mencionar también la factibilidad y sensatez. Es lógica la maniobra, es lógico el mecanismo de acción. Tienen que especificar por qué, por ejemplo, por qué la disbiosis va a condicionar un mayor riesgo de rechazo al injerto. ¿Por qué la ingesta de sodio condicionará mayor mortalidad cardiovascular? ¿Cómo el caseinato de calcio y la vitamina D me van a modificar la calidad de vida? ¿En qué componentes? ¿Me van a modificar el dolor, el rol social en específico? Lo mismo para Sandy. ¿Qué específicamente de los pacientes desnutridos va a condicionar que tengan menor calidad de vida? Raúl, ¿cómo los marcadores inflamatorios que tú vas a evaluar van a tener que ver con la salud renal? César, ¿cómo el porcentaje de pérdida de peso y en cuánto tiempo va a modificar esos marcadores inflamatorios? Y finalmente, lo que me tendrán que decir es, una vez que tenga la respuesta, ¿qué va a cambiar? ¿Qué voy a poder hacer? ¿Qué voy a poder prescribir? ¿Cuáles son las otras líneas de investigación? Entonces, no se trata de ver qué pasa. Se trata de tener una duda genuina, una pregunta bien planteada. Una pregunta que está bien planteada es una pregunta que está medio resuelta.
Entonces, en general, estos son los componentes. Esta es la parte más difícil del proyecto de investigación. No podemos avanzar de esta parte porque pueden tener perfectamente clara la metodología de recolección de datos, definición conceptual y operacional de variables, plan de análisis estadístico. Pero si la pregunta no está justificada, entonces, ¿cuál es la razón de ser del proyecto de investigación? Entonces, vamos a empezar con ustedes. Contemplen 10 minutos. Si pueden enviarme su presentación antes, mucho mejor para que yo la tenga descargada. Y bueno, con ellos vamos a empezar, pero todos van a continuar con el ejercicio. Entonces, son 10 minutos para cada uno y unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Es más, si nos diera tiempo, como todos lo van a subir al Dropbox, de ahí podríamos elegir alguno más. Entonces, 10 minutos. Tienen que ser muy concretos en sus ideas. A veces es necesario que en el trayecto del estacionamiento a la oficina convenzamos a algún patrocinador de la importancia de nuestro proyecto. Entonces, es importante que tengan todo claro, concreto, resumir. Listo. ¿Dudas sobre la clase de hoy? Creo que van a tener mucha chamba. Esta es la parte más complicada del proyecto de investigación. El poder evaluar su justificación, el poder sustentarlo. Pero una vez que lo tienen sustentado, créanme que todo lo demás fluye de una manera impresionantemente rápida, porque ya saben cuál va a ser el plan de análisis estadístico, porque ya saben cuál es la metodología, porque ya tienen la información para el cálculo de tamaño de muestra. En la justificación, no se vale que me digan, es un gran problema de salud, me tienen que especificar por qué. No se vale que me digan, tiene alta prevalencia o tiene alto impacto, tienen que decirme cuál es el impacto, de cuánto. Tienen que ponerle números. Si ustedes no me ponen números, entonces yo no voy a saber de qué me están hablando, de cuál es la magnitud. Y esto se vuelve un acto de fe. Entonces, esto es para la siguiente semana. Entonces, Ale e Iván, por favor, les encargo que me lo envíen el martes para que yo tenga oportunidad de revisarlo, descargarlo. Y el resto, el jueves debe estar en su Dropbox. Ahorita les subo las instrucciones. Entonces, justificación. Pregunta, diseño de investigación. Nada más.